Hola chicos, bienvenidos a su clase de 11 de mayo del 2022. Espero que hayan festejado a su mamá, que la hayan felicitado mucho. Espero que su madre no me haya odiado de, ay, mi hijo no me felicitó porque su profesor de álgebra le puso a hacer su tarea, porque su examen es el 12. Sí, sí, pero consta que yo les dije que quería hacer el examen antes, ¿eh? Ustedes son los que lo movieron. Ay, qué profesor tan inconsciente, perdón. No me odien, sus mamás ya me odian seguramente. Bueno. Dado que a un campo, empecemos con los recuerdos. Un polinomio en la indeterminada X, es que dice Armando que sí me dijo eso, sí, que ya me odia, perdón, no, que su mami no me odie tanto. Bueno, dado que a un campo, un polinomio en la indeterminada X con coeficientes en K es una expresión del tipo así, ¿no? Como lo hemos visto en la prepa, an por xn más an-1, x a la n-1 y así hasta 0x0, ¿no? Donde n es un natural y ahí es un elemento del campo, ¿no? Para todo y se los tener. Aquí el campo pues pueden ser los reales, los complejos o los racionales. Ya en la parte de complejos lo van a ver, ¿eh? No se me espante. Ya casi están esas notas también. Ahora bien, k de x, el conjunto de todos los polinomios de grado n, o sea, de todos los polinomios, los de grado 2, 4, 7, 8, 2000, no importa, son todos. Con n los naturales y a 0 hasta n, vamos a ver qué es el anillo de polinomios en x con coeficientes de k. De hecho es la prueba que estamos viendo en la clase pasada, pero no terminamos. Es lo que vamos a acabar hoy día. Bueno, entonces, como ya había mencionado, el campo podrían ser los reales o los racionales. Los racionales casi no los vamos a usar, pero en algún momento sí. En general vamos a trabajar con C o con R. Y lo denotamos por C de X o R de X respectivamente. Luego, si yo tomamos un elemento, un polinomio en K de X, vamos a pensar que P de X es esta suma infinita, ¿no? De acá hasta acá. Donde existe una n en los naturales tal que para toda k mayor que esta n, acá es 0. O a lo que me refiero es que si tomamos nuestro polinomio, aquí está la serie, y aquí sigue a n más 1 y así me sigo infinitamente, ¿no? Bueno, entonces lo que me está diciendo es que existe una n donde todas ya son 0. Entonces aquí está la n que existe. Y de ahí para el real todas son ceros, ¿no? Entonces aquí ya tengo una infinidad de ceros. Y entonces al final, pues el p de x lo puedo escribir como lo hemos escrito, ¿no? De hecho, como lo definimos acá. Que es hasta cierta n, ¿no? Entonces tenemos de a0 hasta an a la xn. ¿No? Entonces nada más es como para poder tener una notación que englobe a todos los posibles polinomios. Pero al final estamos pensando en no, como lo conocen desde la prepa. Luego. Dijimos que dos polinomios son iguales. Ay. Si solo sí, pues estas series coinciden. Es decir, que los coeficientes coinciden para todo acá en los naturales, ¿no? Y decimos que pues son distintos si para toda m, ay no, aquí sí existe, ¿no? Ay Dios. Si existe una m tal que son distintos la m y un coeficiente. O sea, hay un coeficiente que son distintos. Luego, dado un polinomio p de x, o sea, así como serie, dijimos que el grado del polinomio va a ser n si an es distinto de 0 y para todas las k mayores que esa n, acá es igual a 0. O sea, en este caso, por ejemplo, en el de acá, pues el grado era n, ¿no? Ya lo estudiamos, vimos unos ejemplos. Y nada más les recuerdo que dijimos que cuando pues nada más fuera el a0, o sea, cuando no tenga multiplicado por x, que el polinomio será a0, y a sea distinto de 0, el grado va a ser 0. Y cuando el polinomio 0, el que tiene puros ceros, este ya vimos que es el 0, del anillo de los polinomios, no está definido el grado. Y nada más les recuerdo cómo definimos la suma, que si yo tengo dos polinomios, la suma de los polinomios va a ser el polinomio f de x más g de x, que es la suma, esta serie, la suma infinita de los... donde los coeficientes son la suma de los términos de cada uno, ¿no? Los coeficientes de cada uno. Y eso ya es un polinomio. Esa es la suma de polinomios. Y observamos que si el grado de f de x es mayor que el grado de g de x, entonces el grado de la suma es el grado del mayor, ¿no? En este caso g de x.
Y si los grados son iguales, entonces la suma de el grado de la suma es menor o igual que el máximo del grado de f de x y el de grado de g de x. Igual ya vimos un ejemplo. Aquí me queda menor o igual por si se cancelan los grados, ¿no? Eso es lo que vimos en el ejemplo. Y les recuerdo que no es la suma de los grados porque luego se equivocan cuando están haciendo sus pruebas. Y luego ahora definimos el producto, que dados f y g de x, definimos el producto de f por g como este polinomio, de k de x, k y a j, con k y j, donde dk era la suma, pero de los productos de ahí y más bj, ¿no? Eso ya la habíamos visto. Vimos un como ejemplito. Hasta les puse un ejemplo, de que es entre k del producto. Y el producto de los polinomios es el producto de los polinomios de f y k. Y aquí sí el grado del producto sí es la suma de los grados. Aquí sí es la suma de los grados, hasta se los pongo, se los subrayo. Y bueno, pues eso acaba los recuerdos de la clase, ¿no? Es lo que ahorita sabemos de polinomios. Entonces, nuestro teorema dice que vamos a probar que k es un anillo conmutativo con 1, ¿no? Entonces, retomo el teorema porque pues como no lo acabamos hay que retomarlo. Entonces tomamos f y g, dos polinomios cualesquiera, sean f y g dos polinomios en cada x. Y aquí están las propiedades de la suma y la del producto. Ya habíamos dicho que la cerradura se sigue de la definición de ambos, la de la suma y la del producto. La asociatividad de la suma es de su tarea. También la tarea ya pronto la voy a subir, nada más que pase su examen. Esta ya la probé la clase pasada. Las conmutatividades, como están fáciles, también son tarea. El neutro ya lo probé la clase pasada, la del neutro aditivo, y ahorita voy a probar la del neutro multiplicativo. Voy a probar la existencia del inverso aditivo, y les voy a explicar por qué no existen, o por lo menos no para todos los polinomios, ¿no? De hecho, esto es lo que me impide que sea campo, ¿no? Y ahora, ya vimos la asociatividad del producto, y la distributividad pues también les queda de tarea. Entonces, aquí les recuerdo que ya vemos que la asociación del producto se cumple. Es decir, que f de x por g por h es igual a f por g por h. Oigan, una disculpa si se escucha un martilleo o algo así. Que todavía le siguen reparando al vecino. Pues se escucha. Entonces, espero que no se escuche muy fuerte. Una disculpa. ¿Sí? Bueno. Bueno. Como que más tarea. Pues sí, hermano, pues más tarea, ni modo. Así es la vida de estudiante. A mí tampoco me gustaba. El único que no me gustaba de mi carrera, que había mucha tarea. Me gustaba que no tenía que hacer prácticas, ni salir, ni nada. Estaba padre. Lo malo es que había que hacer un buen detalle. Entonces ya vimos la existencia del neutro aditivo también, que para todo f existe un 0, tal que f de x más 0 de x es igual a f de x, ¿no? Ahora veamos que se cumple la existencia del neutro multiplicativo, es decir, que para todo f existe una delta, un delta x que es el 1 y todos ceros. Para acá, tal que f de x por delta de x es igual a f de x, ¿no? A ver, entonces, empecemos. Ahí como va la prueba. Que vio mi cuaderno, que estaba en otra hoja. Ahí está. Entonces sea, pues f de x es un polinomio, ¿no? Entonces, en estas pruebas voy a usar la notación que hemos estado viendo, que es una suma, bueno, una serie, igual a 1, este es cas, no, le voy a dejar ahí, de igual a 0, está ahí, está horrible, de igual a 0 hasta a y k, xn, y n, y tomemos, como es una existencia, les voy a decir cuál estamos tomando, ¿no? Entonces, ponemos a delta igual, pues 1 más la suma infinita de los ceros, ¿no? De 0 por... Ah, bueno, aquí empieza en 1, ¿no? Así, está en 1. 0 por x, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda el producto?
Entonces, f de x por delta de x es igual ¿a qué es igual? Bueno, en vista que me quieren decir. Es esta, ¿no? Es esta suma. La suma de k0 hasta infinito de kx, k y más j, ¿no? Es igual a la suma de igual a 0 de los de k, xk igual a y más j. Déjenle cambio entonces aquí este j. ¿Dónde? Y ahora el de k, ¿qué es? Pues vamos a nuestra definición. Nuestra definición nos dice que más abajo, o sea, dijimos, pues mira, aquí así es la suma, ¿no? Y dijimos que el dk es el producto de los a y los bj, ¿no? Pues, todos los que me vayan sumando acá. Entonces esto es igual a dk es igual a la suma de igual a 1 está ahí, de i más j igual a k de los a y k 0, ¿no? Por xk. No, es 0. Pero notemos, el 0, recuerden que aquí dijimos que para, aquí de hecho estamos diciendo que los j, que en este caso, los j son 0 para cuando j es mayor que 0, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque así definimos el delta, ¿no? ¿Cómo? No, dejen, está mal escrito aquí. Entonces, ¿de dónde? No, ¿por lo que? dk es igual a 0 para todo k mayor que 0, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí si se dan cuenta, aquí estamos multiplicando muchos, ¿no? El único que me va a sobrevivir son los dk cuando la k no me dé para k mayor que j. Para las k mayores que j, ¿no? Porque aquí se van haciendo los productos 0. Estos se van haciendo 0 porque tengo 0. Y lo único que va a sobrevivir es los que se multipliquen por el 1, ¿no? K mayor que 1. Perdón. K mayor que 1. Y entonces, ¿quién es el de 1? Pues el de 1 es la suma de los i más j que me den 1. Que sean i por 1, x1, ¿no? I por 1, ¿no? Porque se eliminan todos, pero todos los que se multiplican por 1, estos sí se van quedando. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, solo no me queda claro todavía la forma de delta X. Bueno, Es que delta x lo único que estoy diciendo. Aquí, este sí te queda claro, ¿no? Que es 1 y todo lo demás es 0, ¿no? 1 y todo lo demás. O sea, es que aquí para que sea la notación infinita, pero pues delta x al final va a ser el polinomio 1. Ajá. Entonces lo que estoy pensando es que pues es 1 y todo lo demás es 0. X0 por x, 0 por x cuadrada, 0 por x200, todos esos son 0, ¿no? Ok. Entonces por eso estoy poniendo 1 más todos los que son 0, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Ok.
Entonces, por eso justamente aquí estoy diciendo, pues fíjate que el DK serían los que la suma es I más J igual a K con AI por cero, ¿no? Pero entonces el DK es cero para los K mayores que 1, ¿no? Y el D1 pues son Ajá. los únicos que sobreviven porque todos los demás son cero. Son para los que la suma me den cero. Pero pues de hecho aquí J, aquí al final J pues tiene que ser cero. Es la única forma que me dé cero, ¿no? Bueno, que me dé 1. A 1 por 1, ahí por 1. Y pues por propiedad de los reales, ahí por 1 pues es I, ¿no? Entonces la suma de igual a 1 de los AIs, ¿no? Entonces si los decas, pues al final son los coeficientes. Entonces, te se dan cuenta, estos son los coeficientes de F, ¿no? Entonces, Sí. pues al final la suma del producto, este de acá, los decas son los AIs, ¿no? Ah, no, pero este es ahí igual con 0, porque el I0 sí sobrevive, ¿no? A igual con 0 de los XK, ¿no? Los XY. Que al final pues es F de X, ¿no? O sea, pues al final, pues como multiplico por muchos ceros, los únicos que sobren son los que se multiplican por 1, que eso al final pues es el polinomio, ¿no? ¿Sí quedó claro? Sí, sí. Si no piensan así, pues aquí está multiplicando un polinomio todo raro, o sea, AXN más AX1, XN menos A1, AN menos 1, XN menos 1 y así. Le está multiplicando por un 1. Pues todo se va, ¿qué es lo que les va a quedar? Pues el polinomio este, ¿no? Nada más que estamos usando esta notación de las series. Bueno, entonces con eso ya probamos el inverso aditivo, ¿no? Bueno, inverso multiplicativo. Ahora, vamos a ver los inversos aditivos. A ver. Entonces, lo voy a copiar porque soy bien flojo. Entonces veamos que se cumple la existencia de los... Cumpla de... Los... Y esto hay que separarlo. De los inversos aditivos, ¿no? Aditivos. Es decir, ahora vemos qué es lo que tenemos que probar. Que para cada f de x en k existe un numerito que va a ser menos f de x, ¿verdad? Aquí está como f gorrito, pero va a ser f de x. Tal que, pues cuando yo lo sumo me dé el 0, ¿no? Entonces, pues sea nuevamente un polinomio
escrito con su notación de suma infinita, de igual a 1. Ahí es xy. Y ese pues está en cada x, ¿no? Tomamos un polinomio así. Y como es una existencia, vamos a decir quién es el que existe, ¿no? Tomemos. Entonces, ¿quién creen que va a ser el polinomio negativo? Pues de hecho, pues va a ser Menos como f de menos x. ¿mande? Eso era. Sí, menos f de x, que este polinomio pues va a ser el que toda la suma, los coeficientes están multiplicados por menos, ¿no? Igual a 1 de igual a 1. Menos ahí por xy, ¿no? Y entonces, f de x más menos f de x, pues sería igual a la suma infinita de igual a 1 de los ai menos ai, porque es lo que hice en mi definición, de xy, ¿no? O sea, vean la definición de producto y dice, usted si quiere sumar si quiere sumar dos polinomios, sume todos los coeficientes, ¿no? Así, uno por uno. Pues aquí sumamos todos. Y como agarré tendenciosamente el inverso de cada uno, esto por propiedades en los reales me dice que pues esto es 0 por xy. Y pues esto es el polinomio 0, ¿no? Así lo definimos. Pues ya, pues esa está muy fácil. Bueno, entonces, ¿qué me falta? A ver, vamos a la lista. Ya tengo inversos aditivos. Ya tengo neutros multiplicativos. Ah, ¿por qué no existen? A ver. Bueno, aquí ya acabaré la prueba porque lo demás está lo demás es de tarea, entonces aquí acabamos. Y ahora va el comentario de por qué no existen, ¿no? Entonces, un comentario. Un comentario. ¿Por qué no tienen inversos aditivos? A ver, mejor lo voy a poner como pregunta. ¿Tienen inversos multiplicativos? A ver, ¿qué necesitaría para que tuvieran inversos? Que cada uno fuera, que cada elemento fuera el inverso multiplicativo del, como va correspondiendo, ¿no? Ajá, o sea, como que necesitaría como que poderme inventar, o sea, vamos a hacerlo con un ejemplo concreto, para que quede más claro. Entonces, consideremos. Sí, exacto, o sea, como que debería inventar un polinomio de la menos 1, ¿no? Ajá. F de x es igual a 2 más 5x menos 3x cuadrada. Pero se supone que estamos en los reales, ¿no? Y sí se debería de poder. Oh, no, no. De hecho, mira, No, no, no. si nos vamos a las cosas de funciones, Ajá. pues necesitarías que si los pensamos estos como funciones, sí lo voy a retomar en algún momento de polinomios, pues necesito que sean invertibles, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, esta que es una parábola, esa no es invertible. ¿Me recuerda por qué no lo invertí? O sea, necesitaría que algo que, si yo pudiera componer con esto, Ah, sí. me diera la identidad, ¿no? Ajá. Que la identidad pues es como el 1. Entonces como que necesitaría encontrar algo que cuando yo multiplique, pero no con posición, como que me debería dar, es que es parecido, va por ahí, pero no es tal cual que sean invertibles. Entonces, a ver, consideremos este. Entonces nos gustaría, lo voy a poner. Va por ahí, pero no. Nos gustaría que, si yo tengo aquí mi polinomio, 2 más 5x menos 3x cuadrada, por algo que no sé qué sea, esto fuera igual al polinomio 1, ¿no? Aquí lo voy a dejar en así de grado 2.
Entonces, aquí noten que yo aquí lo que tengo es que este es de grado 2. Este sería como, si este es de grado 0, ya vimos que la suma de, aquí en general vimos que en los productos sí es la suma de los grados, ¿no? Entonces, ¿yo qué necesitaría para que este me diera grado 0, este producto? Pues que este fuera como grado -2, ¿no? ¿Y a poco hay grado -2? A ver. Pues no, sí. Pues si dice que si ves tu Ya. definición de grado, dice, a ver, grado, a ver, ¿dónde está mi definición de grado? Por eso la dejé. Grado, para los polinomios n, ¿y dónde vive la n? N es un positivo. N es un natural, o sea, no hay naturales, no hay grado negativo, porque yo tomé naturales desde entrada, ¿no? N en los naturales. Entonces, déjenlo escribo. Entonces, para que f de x por f de x a la -1 fuera igual al 1, necesitaríamos que el grado de f a la -1 de x, déjenlo pongo con la notación mejor, que el grado de f a la -1 de x fuera igual a menos el grado de f de x, ¿no? Lo cual no es posible. Pues no hay grados negativos. Y ahorita me van a decir, oiga, pero yo aprendí a dividir polinomios en la prepa, ¿cómo que no tienen inversos? Y yo les diré, lo que pasa es que están haciendo divisiones como las que hicimos ahorita en la parte de diversidad de los enteros. Están haciendo divisiones de tal forma que les queden enteros. De hecho, por eso vamos a retomar parte de la teoría de divisibilidad ahorita. Vamos a tomar polinomios para que cuando yo divida, pues eso sí me quede un polinomio, ¿no? Pero bueno, yo les dije, acá en el comentario, o al menos no para todos, hay unos polinomios que sí tienen. ¿Por qué? Porque los únicos polinomios... Bueno, antes que seguir, ¿sí quedó claro por qué no hay inversos para polinomios así como más grandes? Sí, ya con lo que pasa, sí. Ok, ahora, los únicos polinomios que sí tienen inversos como inverso multiplicativo, polinomios que sí tienen inversos, son los polinomios. A ver, ¿cuáles creen que van a tener inverso? ¿Grado 0? ¿Solo los de grado Exacto, 0? porque ahí el grado pues, no me va a importar, ¿no? De grado 0. Muy bien, Pablo. De grado 0. 0. Chale, yo iba a decir grado 1. No, es que los de grado 1 son estos, mira.
Entonces vuelvo a lo mismo, necesitaría como un grado -1 aquí, ¿no? O sea, sí voy a encontrar un polinomio, pero va a ser como Casos muy mi- raros, ¿no? Ajá, es que va a pasar que lo que voy a hacer es que voy a decir que, pues es que estoy haciendo una divisibilidad como la de los enteros. O sea, yo no hay un polinomio que multiplicado por él me da otro polinomio, ¿no? Son de grado 0. Inversos son los polinomios de grado 0. No nulos, ¿no? Es decir, los g de x, que son igual a 0, con a0 distinto del 0. Aquí déjeme recalcar que es el 0 del campo, ya que dentro del campo, campo con K, dentro del campo, sí existe un inverso multiplicativo de ese número, ¿no? Porque es un campo. Existe un P, existe un A0 a la -1, tal que en el campo A0 por A0 a la -1, si es igual al 1, ¿no? Del campo. Que esta a su vez es el polinomio 1. Y por eso, y de hecho, por esto, ¿qué me está diciendo ahora? Ahora sí, déjenos de ver como elementos del campo. Si los veo otra vez como polinomios, ¿qué me estarán diciendo todos los de grado 0 son? Las unidades del anillo, ¿no? Entonces, este es un anillo que no tiene dos unidades como Z, tiene, pues por ejemplo, si fueran los reales, tiene tantos elementos, tiene tantos unos como elementos en los reales, ¿no? Sí. De hecho, creo que luego denotan, no lo puse, pero luego denotan al polinomio 1 así. Nada más para decir que es el polinomio 1. Déjenlo escribo. ¿Sí quedó claro de que todos son unidades del anillo? ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Y ahora, ¿se acuerdan que vimos una cosa que se llamaba asociados? No recuerdo. De que eran dos números que diferían por unidad. Que en los enteros, pues, el A y menos A eran los asociados, ¿no? Porque difieren por una unidad. Ok. Ajá. Entonces, si f de x, es que esto va a ser importante para las raíces. F de x pertenecen a k de x. Decimos... esto sería como definición, espérense. No lo puse. No me odien los que están haciendo con pluma. Definición. Entonces, si f de x y g de x decimos que difieren por unidad, por una unidad, está re feo escrito unidad, si son asociados.
Es decir, f de x es igual a c por g de x, donde c pertenece al campo y c es distinto del 0, ¿no? Porque recuerden que las unidades son todas menos el 0. A ver, un ejemplo. Pues a ver, tomemos f de x igual a 4 por x cuadrada menos 6x más 10, ¿no? Entonces, usando sus cursos de la prepa, pues aquí pueden factorizar un 2, ¿no? Porque esto es igual a 2 por 2x cuadrada menos 3x más 5, ¿no? Y entonces si toman al polinomio que queda acá adentro, a este, y lo nombran g, tenemos que f de x y g de x son asociados, ¿no? Pues difieren, son asociados porque pues f de x se obtiene de multiplicar g por 2, ¿no? Que esto es igual a 2 por g de x, ¿no? Son asociados. Tenemos que f de x son asociados. O equivalentemente, por la definición, difieren por unidad, ¿no? Es que luego se ocupan los dos términos. Es que algunos libros dicen difieren por unidades y otros se ocupan los de asociados. Por eso. Sí. Difieren por una unidad. ¿Sí quedó claro? Sí. Y es que vamos a usar luego teoremas que dicen, ah, mira, pues si esta es una raíz de este, pues todos los que dicen asociados con él, pues son las mismas raíces, ¿no? Porque pues, si esto se hace 0, pues no importa por qué lo multipliques, también va a solucionar las de acá arriba, ¿no? Y cosas así. Creo que revolví ideas. Entonces estamos diciendo que ese 2 es la unidad. Ajá, ¿La que 2 divide? es una unidad, exacto. Oh, me revolví eso. Entonces, unidad solamente, bueno, nos estamos refiriendo a que a un número, o sea, al número por el que se diferencia, al Ujú. Sí, porque justamente acá, es que si recuerdas tu definición de unidad, de cuando lo vimos en anillos, en los enteros, dijimos que las unidades eran los que tenían inversos multiplicativos, ¿no? En anillos. Entonces aquí todos los del campo pues tienen inversos multiplicativos, ¿no? Porque pues, es un campo. Sí, de hecho en los campos todos los elementos son unidades también, por cierto. Por si alguien se lo pregunta. Por eso hicimos distinción entre uno y unidad. Entonces, aquí pues todos son unidades, ¿no? Todos los elementos del campo son unidades del anillo KDX. Entonces cualquier real que yo ponga que no sea el 0, porque recuerden que también para unidad pedía que no fueran distintos del 0. Que fueran distintos del 0, perdón. Entonces por eso cualquier real que te pongas dentro para los anillos, para los polinomios, es una unidad. ¿Sí? De hecho ahorita que retomamos las cosas de utilidad va a quedar más claro. Pero antes de empezar con dividir en los polinomios, o sea, vamos a dividir onda a los enteros, hay que ver un teorema aparte, un teorema más. Vamos para redondear la teoría. A ver, ya vimos que entonces es un anillo conmutativo con 1, ¿no? Después vimos que los enteros cumplían algo bien padre, ¿no? Que eran dominio entero. Pues, ¿qué creen? El anillo de polinomios también es un dominio entero y lo vamos a probar.
Teorema. Voy a usar la notación esta de las que es con su suma y su producto. Es un dominio entero. O sea, voy a tomar dos distintos de 0 y voy a probar que pues tiene que ser 0, ¿no? Perdón, voy a tomar dos polinomios distintos de 0 y voy a probar que el polinomio es distinto de 0. Demostración. Sean, estaba diciendo la parte trivial, f de x igual. Profesor, ¿me podría recordar a grandes rasgos que era el dominio entero? Sí, No me encuentro bien. se los voy a escribir antes del teorema, porque si no, quién sabe qué está. Tan con de ese vato, quién sabe qué está diciendo, ¿verdad? A ver, recordemos que dejen agarro mi cuadernito donde está lo de dominio entero. Ay. Son primos relativos, no es más para atrás. Dame un minuto, ¿eh? Sí, gracias. Lo hubiera puesto en los recuerdos, pues que ya estaban muy grandes los recuerdos. Yo dije, no, ya, como ya seguro, ya saben que su examen está muy cerca. Entonces ya eso se lo deben saber. ¿Qué tal si el profesor les pregunta algo de dominio entero y no saben qué es dominio entero? No me digas, si no... ¿Quién sabe? Luego los profesores se dan cuenta un día antes del examen que no saben. A ver, ahí va, recordemos la definición del dominio entero. Entonces dice definición. La voy a escribir como condensada, ¿eh? Si R es un anillo conmutativo. Recuerden que era importante que fuera anillo conmutativo con 1, si no, no tenía sentido. Conmutativo con 1. En el que para todo A y B en el anillo. Era de que si el producto era igual a 0, uno de los dos es igual a 0. Exacto, eso mero. Ok. M igual a 0. La D no estoy tan perdido. Muy bien. Qué bueno que sí te acordaste. Entonces A es 0. O bien B es 0, ¿no? Y decimos que R es un dominio entero, ¿no? También luego se ocupa esta, ¿no? De que si A es distinto de 0 y B distinto de 0, entonces el producto es distinto de 0. Pues es equivalente, ¿no? Nada más es la contrapositiva. De hecho es la que voy a usar ahorita para probar. Entonces es un dominio entero, ¿no? Entonces, pues sí tengo todo el derecho de probar que es dominio entero. Dominio entero, porque no es aquí. Porque pues sí es un anillo conmutativo con 1, ¿no? Ahora vamos a ver que si yo tomo dos distintos de 0, entonces el producto tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? ¿Sí quedó ahora más claro? Sí. Ok. O sea, sí me las sé, nada más que quería ver mi cuadernito para escribírselas bien. A ver, sea f de x igual a 0. Porque una vez un alumno me dijo, es que usted no se sabe las cosas, ¿por qué ve su cuadernito? No, la verdad es nada más para tenerlo bien escrito. Más muchos. Voy a usar esta anotación nada más porque me ayuda. No voy a usar la de series porque, o sea, sí sirve, pero aquí no la quiero usar. G de x igual, ahora van a ser b's.
0, más BNXN en el anillo no nulos es decir, para todo. Bueno, es que podrían ser unos, ¿no? A ver, existe un n en los naturales. No existe un i, ¿no? De 1 hasta n. Al menos hay uno que no es 0, ¿no? Tal que i es distinto de 0 y este b es distinto de 0, ¿no? O sea, al menos uno de ellos no es 0. De hecho, también ya sé que la NBN es de grado 0. Tal que son no 0, ¿no? O sea, al menos hay uno de esos que no es 0, ¿no? Ahora, si consideramos que ambos sean del mismo grado, Bueno, mejor ahorita se sabe. si consideramos que el grado de f de x sea n, nada más para que sí sean del mismo grado, aquí déjale pongo m, no del mismo grado, pero nada más que sean sus grados. Grado m, en particular, an es distinto de 0 y bm es distinto de 0, ¿no? O sea, yo de no nulos digo, pues al menos hay uno. Ahora voy a decir, pues mira, tómate que f de x sea de grado n y g de x sea de grado m. Entonces, aparte de que hay uno, sí sé que al menos el an y el bm son distintos de 0, ¿no? ¿Sí? Digo, podría haber otro, ¿no? El b1 o el 0, pero... O sea, de entrada aquí no lo sé, pero ya cuando digo, mira, este va a ser de grado n y este va a ser de grado m, al menos sí sé que el an y el bm son distintos de 0, ¿no? Sí. O sea, puede haber otro, ¿no? De hecho, podrían ser todos distintos de 0, pero... O sea, el no nulo es decir, pues hay uno. Y luego, pues si ese grado n y m, entonces al menos ese sí tiene que ser distinto de 0. Ahora bien, de la definición del producto, tenemos que el término xn más m en el producto, digo, en algún lado debe aparecer ese, ¿no? Porque estos son no ceros. En f de x por g de x tiene al menos en el coeficiente al sumando a NBN, ¿no? O sea, puede que se le sumen otros, pero al menos a este sí lo tiene y este yo sé que es distinto de 0. Sí, porque recuerden que el de acá, ¿dónde está el de acá? Es la suma de estos, ¿no? Los que sumen en n más n. O sea, puede haber otros que me sumen n más n, pero al menos aquí tiene que estar el ANBM, ¿no? O sea, puede que haya otros. Pero al menos está ese. ¿Sí? Sí, profe. ANBN, el cual al sumando MN, déjenlo, lo escribo bien. ANBN, el cual es distinto de 0. Es distinto de 0. Pues K es un campo. Pues K es un dominio entero. De hecho, eso está en la parte de complejos.
van a probar, está la prueba, que cualquier campo es un dominio entero. Está bien fácil esa prueba. Pues es cada dominio entero y pues los dos números son distintos de cero, ¿no? El bn y el an. Entonces, por lo tanto, al menos hay un coeficiente del polinomio f de x, g de x, que es distinto de cero, ¿no? F de x y g de x, el producto, tiene un coeficiente no, al menos, perdón, perdón, aquí está mal. El producto f de x, f de x, es no nulo, es no nulo, pues el coeficiente de xn más xm es no nulo, ¿no? Por lo tanto, es no nulo, ¿no? Y eso acaba, o sea, ya dije que pues es dominio entero, ¿no? Ya probé que el producto es distinto, es no nulo. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, pero eso del campo es dominio entero, eso viene de que los inversos multiplicativos, es que lo que van a decir es A por A la menos 1 por B, pues va a ser igual. Es que tienen que probar esto, ¿no? Que B y luego C por A, y que esto, es que van a usar que las leyes de cancelación se cumplen, B por C, ¿no? Entonces van a usar, pero mira, como A sí es un inverso como A sí tiene inverso multiplicativo porque es campo, pues nada más multiplican por estos se van y ya les queda B igual a C. Entonces, como van a probar que se cumple cancelación, pues ya es dominio entero. Porque si vimos en general que dominio entero implica que dominio entero implica las de cancelación y viceversa, eso sí lo vimos en general. Sí. Yo ahorita tenía una duda, profe. Voy, nada más déjame escribir el corolario y ya Sí. nos vamos. Perdón, ya sé que ya me extendí. Perdón, jóvenes. Nada más dejen escribir el corolario. Porque pues es que se sigue de acá. Que es lo de las leyes de cancelación. Corolario. En este muchacho. Voy, jóvenes, Se cumple la ley de cancelación del producto. Del producto. Demostración similar a la de Z. Ahí lo revisan. Es igualita, igualita. Bueno, ahora sí, ya se acabó la clase. Vayan con Dios. Que la fuerza los acompañe. Ya, perdón, ya me pasé por un minuto. Ahora sí, ya para los que se pueden ir, ya se pueden ir. Ya, perdón, ya me extendí. Ahí donde estás. Deja paro la grabación.